a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Desde el primer programa, nuestro colaborador Trotamundos, que anduvo viajando por muchos países del mundo, el doctor Gastón Flores Pastore, de los Flores de Cuba y de los Pastores del Noroeste, por ahí. Bueno, muy buenas Gastón, tardes, ¿cómo muchachos. estás? ¿Qué tal? Gastón, ¿Cómo les va? estuviste en el primer programa de La Grieta y estamos por el 32. ¿Cuántos días pasaron? Y si no me fallan los cálculos, son 210, me 210 días Así que es. no estuviste en la República Que Argentina. no estuve aquí entre nosotros, en nuestros pagos, digamos. Pero bueno, un placer estar acá de vuelta con ustedes. Bueno, bienvenido y Muchas esperamos gracias. que te sumes a continuación en los próximos programas de La Grieta. Ya sabés que estás invitado. Y decidimos empezar el programa de hoy con una partecita de todo tu viaje épico que transcurrió por distintos países de Europa y de Latinoamérica, si no me equivoco, ¿no es cierto? Así es. Vamos a empezar de atrás para adelante, de la última parte de tu viaje que estuviste por el hermano país de Perú. Y allí tuviste la oportunidad de conocer a quién, Gastón. Bueno, es un, según se describía él, un chamán. Esto es lo que vamos a poder ver en parte en la entrevista, en este pedazo que vamos a pasar por aquí. Su nombre es Nicolás Paucar, también conocido como Plácido en su comunidad, que, bueno, dicho sea de paso, se pueden ver varias entrevistas que tiene él en YouTube, además del documental que ya seguro han estado hablando, que es Humano. Claro, sí, justamente en pocos programas anteriores estuvimos con la entrevista al joven director Alan Stivelman, el realizador de esta película Humano, que se convirtió rápidamente en un fenómeno de las redes sociales, y además también su documental estuvo hecho, digamos, como por fuera de los circuitos mainstream, digamos, y bueno, y se ha convertido entonces en un verdadero fenómeno. De hecho, de paso, recordamos a quien todavía aquí en Rosario no haya ido al Cine Arteón, ahí en la calle Sarmiento, para ver Humano. El miércoles hay doblete, hay dos funciones. Perdón, Viegas, de ¿este Humano. miércoles? Este miércoles hay 2 funciones de Humano, no recuerdo bien los horarios, pueden chequearlo esto en la página del Cine Arteón, creo que a las 19 y a las 21, pero bueno, chequéenlo bien en la página del Cine Arteón. Y bueno, Alan nos comentó durante toda esa entrevista en ese programa cómo también conoció a Plácido. En el caso de él, claro, lo llevó a vivir durante 3 meses a las montañas de donde está su comunidad, que son los Queros. También tuvimos un programa entero que hablamos de los Queros, sobre todo de las profecías de los Queros, y 3 programas con la entrevista a Katia Gigabaja, que es una psicóloga hablante quechua, justamente nacida en el Cusco, pero hace muchos años que vive en Salta, donde trabaja en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, y ella también un poco nos empezó a descorrer el velo de esta comunidad, los Queros, que se han hecho tan famosos a partir de sus profecías, del Pachacuti y demás. Y bueno, me parece como que de golpe todo nos conducía a Nicolás, a Plácido, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que estaba justamente en el lugar indicado, en Cusco, en el momento indicado, y pudiste dar con él y entrevistarlo. ¿Quién es este Plácido, este chamán quero, que es un joven, en realidad muy joven, porque también se lo puede ver ahí en la película documental Humano, que de alguna manera es una especie de transmisor, como un nexo entre las nuevas generaciones y las viejas y tradicionales generaciones quero, que por supuesto ya no viven, salvo la comunidad que vive a 5.000, 6.000 metros de altura. Muchos de ellos ya también están trabajando, digamos, en las grandes ciudades, ¿no? ¿Quién es y cuál es el mensaje que transmite Plácido? Bueno, la verdad es una persona muy especial. Uno se da cuenta de eso en el momento que
primer encuentro que tiene, ¿no? Y que por esas casualidades de la vida, si se quiere pensar de esa manera o no, como decían ustedes, nos condució a estar en ese momento, en ese preciso lugar, ¿no? Bueno, él se autodenomina chamán, curandero, el término que le adjudican ahí en su comunidad. Él vive en una comunidad que no habla en español. Ujú. Y está desde Cusco 3 días caminando. La única manera de llegar es a pie. Sí, a pie. O también, según lo que me dijo él, puede ser en auto, pero bueno, Sí, es muy costoso, muy digamos, costoso. y no es común el camino. Ujú. Y bueno, por suerte tuve la suerte de encontrarme ahí en la Plaza de Armas con él, en la ciudad de Cusco. De movida se mostró, viste, muy amable, muy abierto a transmitir, digamos, ese mensaje, todo lo que la cultura de él y su comunidad acarrea, ¿no? Así que bueno. ¿Te pareció que, digamos, justamente una persona muy joven, ¿no? De 30 Sí. y pico de años, Sí. que es una especie de traductor para la época nuestra, para las generaciones más jóvenes y para el mundo de habla castellana, que nunca se va a asomar ni ahí al mundo de los queros, ¿no? Es bueno que existan estos, hablábamos mucho en la otra ocasión de estos nuevos y jóvenes chamanes. Poníamos por caso también, en el caso de los Shipibo con Ivo, Wilder, el hijo de don Antonio Muñoz, que nosotros lo descubrimos o lo encontramos, mejor dicho, en la selva amazónica, y lo trajimos por primera vez a la ciudad de Rosario, en lo que fue el primer viaje de un chamán auténtico amazónico a nuestra ciudad. Eso fue allá por 1999. Y muchos años después aparece, traído por su padre, su hijo Wilder, ¿no? Que hoy en día también, como son las cosas de la vida, en sus frecuentes viajes a la Argentina, ya solo, digamos, ya no de la mano de su padre, y también ya independizado, digamos, de nosotros, como Fundación Mesa Verde, conoció a una cineasta, también muy joven, que concluyó hace muy poco un documental, el documental también de cine, igual que el caso de Alan, ¿no? Con Nicolás. En este caso el documental se llama Ícaros y refleja un poco la vida de Wilder Muñoz. No se ha visto todavía este documental aquí, en este caso está bancado por el Instituto Nacional de Cine, el INCA. Y ya se ha visto en Francia este documental en un festival de cine, donde bueno, se refleja un poco la vida de este joven que también tiene, como Nicolás, 30 y pico de años. Decíamos entonces que es como que es esta nueva generación que se vuelca al chamanismo, quizás en parte por la tradición familiar, pero en parte también, me da la impresión, por esta demanda que tenemos nosotros los ciudadanos de cultura occidental, somos occidente de alguna manera, aunque somos occidente un poco marginal nosotros, pero seguimos siendo occidente. Silencio, silencio. ¿Qué pasó? Y apareció el doctor Berlanda. Tarán. Bienvenido, doctor Berlanda. Bueno, salió de la grieta, no sé. Me materialicé como hago siempre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Berlanda. Bueno, doctor Berlanda, veníamos hablando entonces de estas nuevas generaciones de chamanes que de por sí ya no tienen nada que ver con las viejas generaciones de los chamanes de 70, 80 años. Estos chamanes tienen 30 años, están aprendiendo, pero al mismo tiempo ya comienzan a vivir una especie de dos planos o de dos mundos, ¿no? Por un lado, vuelven a sus comunidades cada tanto, donde siguen mamando, digamos, de su propia cultura y de las formas tradicionales de la medicina tradicional. Pero por otro lado, empiezan a viajar a las grandes ciudades, donde también transmiten un mensaje, donde también creo es una salida económica interesante para ellos, y aprovechan
creo yo, nuestras propias carencias culturales, que estamos en busca de esto, que es la espiritualidad y demás, y ellos, bueno, vienen y nos ofrecen en las grandes ciudades, y nosotros lo tomamos y lo compramos, ¿no? A veces sin demasiada crítica, ¿no? Pero interesante, ¿no? Porque ya nunca más van a tener una vida similar a la que tuvieron sus padres, sus abuelos. Están en el mundo globalizado, en el mundo tecnologizado. Estos chamanes, tanto Wilder, Shipibo Conibo del Amazonas, como Nicolás, que es un quero del Perú, manejan Facebook, manejan celulares, y entonces uno, claro, a veces en esa búsqueda de esa cosa romántica que tenemos nosotros los occidentales, muchas veces, bueno, no comprendemos que, bueno, ellos también no pretendamos encontrar hoy en día a un viejo chamán. Pasaron 500 años y encima después vinieron todos los años de la posmodernidad, ¿no? Entonces, que todavía estamos transitando. Así que hoy tenemos esto, que en parte también puede ser una cosa muy buena, ¿no? Porque, como comentábamos, son como gente joven que vive entre dos planos todavía, entre dos mundos, ¿no? Si bien los chamanes siempre viven en varios múltiples mundos, en este caso me refiero a los mundos materiales, ¿no? Viven en la ciudad, viven en la cultura occidental y siguen volviendo a las prácticas y a las tradiciones de su propia cultura rural, ¿no? Así que, ¿qué te parece esto? ¿Es bueno que tengamos esta especie de nexos de traductores modernos y jóvenes? Sí, digamos, pienso que sí, pero también este tema de esta gente joven, ¿no? Que están entre estos dos planos que hablábamos, que ya están un poquito menos genuinos, por así decirlo, porque tienen acceso a los medios de comunicación masivos y todo lo demás, abre una puerta para digamos, cierta cantidad de gente que también quiere meterse en ese plano y no perteneciendo de lleno a él. No sé si me explico con lo que estoy tratando de decir. Gente de nuestra cultura occidental. Exacto. Que de pronto quieren, claro. Y justamente ser chamanes, para decirlo, claro, de forma directa. Claro, justamente era lo que hablábamos con él, porque Cusco es una ciudad, bueno, todo el mundo lo sabe, es muy turística y durante todo el año. Y una cosa que pude notar, por ejemplo, es el tipo de turismo que llama. Porque al estar en países caribeños, como por ejemplo Colombia o Venezuela, uno generalmente no escucha hablar de temas como la ayahuasca, como el San Pedro, o toda la cuestión ligada al chamanismo o a los estados alterados de conciencia. Y en cambio, es increíble, cuando se mueve unos kilómetros para abajo y ya empieza a mezclarse un poquito más con la parte del Amazonas y todo eso, ese interés empieza a despertar. Y eso uno lo nota en los comentarios de la gente. Y bueno, justamente lo hablábamos con Plácido, hay muchos lugares en Cusco donde uno puede ver que hay guías espirituales que realizan ceremonias, ya sea con San Pedro, con ayahuasca, con hongos alucinógenos también, y todo el mismo guía, digamos. Digamos que hay un mercado ya muy establecido, ¿sí? Donde no necesariamente la persona guía, la persona encargada de llevar adelante la ceremonia, podemos decir que es un chamán hecho y derecho. Digamos que no. Incluso, bueno, tuve la posibilidad de hablar con uno de estos guías espirituales que él tenía un criterio bastante extraño, ¿no? En base a cómo establecía qué necesitaba cada uno. Si, por ejemplo, este señor hacía con San Pedro y con ayahuasca. Y tuve la posibilidad de hablar con él, me presenté como un interesado en el tema, que no conocía absolutamente nada, para ver qué me podía contar. Y bueno, lo noté un poquito inseguro con lo que decía en relación a que tenía un discurso muy armado y como que no se dejaba interrumpir, pero no con preguntas muy punzantes, sino con preguntas así, como sencillas. Alguien que no, totalmente sencillas. De sentido común. Claro. Él no se dejaba interrumpir y seguía una línea bastante recta y, digamos, la manera que tenía de explicar las experiencias o el funcionamiento que tiene una u otra planta
era una manera muy espiritual, que también es mucho lo que hoy en día la gente quiere escuchar, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho se ha convertido esto en un gran mercado donde hay maestros y supuestos maestros, y esto está llevando también a una mala utilización de los enteógenos y una utilización distorsionada si se piensa que el modo tradicional. Pasa que las cosas cambian, ¿no? También hay que pensar que las culturas cambian continuamente, pero bueno, en el modo tradicional, muchas culturas, no todas, pero en muchas culturas el único que tomaba las plantas maestras, las plantas que informan para poder diagnosticar la enfermedad, era el médico tradicional, es decir, el chamán. No existía esto de que todo el mundo tomaba o los pacientes tomaban, ¿no? Solamente el chamán. En otras ocasiones, en otras culturas, estoy hablando en el caso del Amazonas, pero eso pasa también con el San Pedro, ¿no? En la costa norte del Perú. Por ahí había algunos otros rituales donde, además del chamán, tomaban a lo mejor una pequeña cantidad de personas dentro de esas sociedades. Incluso había dentro de esas mismas sociedades personas que nunca conocían el ayahuasca, ¿no? Entonces, pero a partir de este interés que tienen los gringos, sobre todo, los norteamericanos, los europeos, que con pocos dólares, digamos, pueden quedarse un año a vivir y se compran todo porque es muy muy bueno el cambio para ellos, digamos, se va a buscar esto que se ha dado en llamar el turismo New Age o el turismo espiritual, el turismo enteogénico, que por un lado trata de ser controlado en el Perú y por otro lado el propio Ministerio, digamos, del Turismo del Perú lo está alentando de una manera u otra, porque yo he visto cartillas, digamos, de publicidad de turísticos donde se menciona explícitamente el turismo espiritual, ¿no? Y la medicina tradicional, pero bueno, se puede caer también en manos de verdaderos chantas, que como vos decías, gente insegura, gente que a lo mejor está mezclando más de una planta, convirtiendo entonces en la sesión en una cuestión a lo mejor riesgosa, que no se chequea a lo mejor debidamente el estado de salud de las personas. Y bueno, obviamente, ellos están cobrando a veces hasta $1.700, $2.000 por una de estas sesiones, ¿no? Sí, y sin ir más lejos, y obviamente no quiero emitir opinión porque sería desconozco realmente, no puedo opinar sobre algo que desconozco. Pero hace unos años atrás, y siguiendo lo que vos decís, sería impensado plantear que, por ejemplo, en nuestra ciudad de Rosario, este fin de semana va a haber 2 personas distintas haciendo experiencias de ayahuasca, o sea, que no son oriundas de nuestra ciudad, sí. Que no las conocemos, digamos, nos enteramos por distintas personas, pero uno se pregunta, ¿no?, si realmente se siguen, digamos, algunos principios básicos, como por ejemplo, quiénes son los que hacen la experiencia, o sea, si verdaderamente es gente que está chequeada desde el punto de vista de su salud mental como para poder hacer una experiencia de ayahuasca, cuántos van a hacer la experiencia, los participantes, va a haber un seguimiento a posteriori, digamos, de esas personas para ver cómo siguen después de hacer una experiencia. Es decir, algunos cuidados que uno ha tenido a lo largo de estos 16 años que hemos estado trabajando y que hoy está tan abierto esto, inclusive no voy a decir la provincia, pero hoy, por ejemplo, llega ayahuasca al propio domicilio de una persona si uno la pide a unas personas que están viviendo en una determinada provincia de aquí de Argentina. Esta gente la trae concretamente de Perú y las vende a un precio bastante interesante y llega al domicilio porque va por correo argentino, porque sale desde una provincia de nuestro país. Y lo peor del caso es que sabemos también de que esa ayahuasca que se puede comprar así abiertamente, cualquiera la puede consumir en su casa, en una reunión de amigos. Tal vez en forma individual. O en forma individual, perdiendo totalmente el sentido que tiene en la ceremonia y todo lo que acarrea lo que es una experiencia de ayahuasca con las consecuencias que puede tener, ¿no? O sea que esto que contaba recién Gastón del Cusco,
como centro turístico. De hecho, cuando estuvimos en el mes de octubre, pudimos observar un lugar que decía chamanismo y ceremonia de ayahuasca. Había un norteamericano que le estaba pidiendo, creo que lo comentamos aquí en el programa, le estaba pidiendo, quiero mañana una experiencia de ayahuasca, pasado una de San Pedro y después otra de ayahuasca, o sea, como si tuviese menú a la carta de cualquier restaurante. Encima en ese lugar estaban los trozos de ayahuasca colgados con adornos y demás, como si fuese, me daba la impresión realmente como si fuesen las cabezas de trofeo de animales de caza, ¿no? Realmente sin ningún respeto a la verdadera tradición, ¿no? Y tengo mi duda, no sé si realmente eran verdaderos chamanes o gente que estaba haciendo un comercio, como decías vos recién. Era de esperar, de todas formas, de que esta auténtica búsqueda espiritual, que vuelvo a repetir, tiene que ver con las carencias de nuestra propia cultura, porque nosotros somos los que hemos reducido la parte irracional, diría Carl Gustav Jung, ¿no? Los que hemos tirado al arcón de los recuerdos a nuestra parte justamente espiritual, y ahora estamos tratando de recuperar algo de aquello que el materialismo, el utilitarismo de nuestra cultura, el tecnologicismo exacerbado nos ha quitado. Y ponemos los ojos entonces en un fenómeno, en este caso el chamanismo, en momentos en que después de haberlo destruido, ¿no? De haber hecho todo lo posible por haberlo destruido, incluso algunos pueblos enteros chamánicos han sido desaparecidos bajo genocidio, ¿no? Entonces, y ahora ponemos los ojos en ese pasado, digamos, tratando de reactualizarlo de alguna manera, pero al tratar de justamente de cubrir esas carencias nuestras, era como casi seguro que iba a terminar siendo una cuestión más dentro del capitalismo, ¿no? Porque de hecho todo en la sociedad capitalista termina convertido en una mercancía, ¿no? Y entonces, lamentablemente, las tradiciones espirituales se convierten en mercancía, y las grandes sabidurías herborarias, que repitámoslo, son sabidurías milenarias, que se van perdiendo. Muchas veces hemos repetido en conferencias, y en este mismo programa creo que lo hemos dicho más de una vez, cuando muere un chamán, estoy hablando de un auténtico chamán, anciano, tradicional, es como si se quemara una biblioteca entera. Eso si no se lleva años de aislamiento social, de no comer determinadas comidas, no comer picante, no comer carnes rojas, abstinencia, por supuesto, de diferentes cosas, no tener contacto sexual con la pareja o con la mujer. Esto en las sociedades tradicionales se hacía un convenio, un acuerdo, ¿no es cierto? Pero a lo mejor estaban 1 año, 2 años, ¿no? 4 años. 4 años. Bueno, esto implica una serie de sacrificios que después también lo hemos visto en la práctica, lo sacrificado que es la experiencia de la práctica, ¿no? Donde se suma el tabaco, una sustancia sumamente, una planta maestra también, estoy hablando del tabaco mapacho, no el tabaco industrial, por supuesto, ¿no? Una planta maestra sumamente fuerte que se coloca, digamos, sobre el cuerpo y la psiquis encima de la otra planta maestra, que ya provoca un trance demasiado fuerte. Entonces realmente hay que ser un verdadero santo, decíamos a veces, un verdadero héroe para animarse a ese mundo chamánico, que en muchas ocasiones es un mundo bastante terrorífico y muy alejado del romanticismo con que se lo envuelve la New Age occidental actual, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿quién va a querer en esta época postmoderna enfrentarse a tantos sacrificios? No. Deme rápido. Vamos a la fácil. Tomo 2 veces determinado enteógeno y me convierto en un chamán, me pongo un plumero en la cabeza y bueno, ya estoy. No en otro lado. Bueno, mientras ponga el plumero en la cabeza, no hay problema. Está bien. ¿Les parece que escuchemos un pedacito de la, podemos decir, más que entrevista, una charla que tuviste con el señor Nicolás? Bueno,
aquí nos encontramos con el señor Nicolás Paucar, en la plaza de San Blas, en Cusco. Y bueno, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Bueno, y aquí vamos a comenzar una pequeña entrevista para los amigos de La Grieta, y podríamos, bueno, comenzar preguntándole cómo se define usted. Bueno, a mí mucha gente me dice chamán y otros, los que me conocen me dicen espiritualista y otros me dicen mentalista. O sea, hay muchos nombres que me llaman, pero yo me defino como Misayo. Pero bueno, se preguntarán qué es Misayo, ¿no? Sí. Es una pregunta básica. Sí. Bueno, acá en los Andes, o acá en la cultura de los quechuas, hay una escala evolutiva, donde uno tiene que evolucionar a partir de una célula de la Tierra hacia el cosmos, hacia un sol. Entonces, en esa escala evolutiva, la primera fase está la Tierra, que es como la vemos, ¿no? Con todas las interacciones químicas, y donde está pues la evolución al tope. Desde el momento que uno empieza a hablar o empezamos a hablar, hasta ahora debe haber muerto miles de células, y otros miles o células organizadas o células independientes hayan muerto y hayan evolucionado, otros miles hayan nacido de ello. Entonces ahí es donde se lleva toda la interacción química y donde uno se puede reconocer como vida o como bacteria, ¿no? Aquellos, o sea, tú por ejemplo, si te reconoces como vida, eres parte integrante de la Tierra, digamos un virus bueno, ¿no? Pero si no te reconoces como tal, pues eres una bacteria un virus que lo va a dañar a la Tierra. Claro. Entonces ahí es la necesidad de reconocerse en la Tierra como vida, y a esta base se le llama la pacha. Bien. Y hay un siguiente nivel llamado runa, donde el ser humano se reconoce como el ser humano, como fuerza, la totalidad de la fuerza del ser humano se reconoce como el ser individual, como ser inmortal. Bien. Entonces ahí es donde uno tiene la posibilidad de acceder a la información del ser humano, de la totalidad. Porque se supone que si tú eres, que se supone si el ser humano es inmortal, la especie, entonces un ser individual es una cadena o un eslabón de esa cadena de inmortalidad. Por lo tanto, si decimos la recta es sucesión de puntos, ¿no? Entonces eres la recta también. Por lo tanto, tú puedes acceder a la información del ser humano, que podría, pues, como algunos dicen, ancestros, información de los ancestros, o información genética, nada más. Hablemos de la información genética, ¿no? O sea, tú puedes acceder a tu información genética. Y luego está el Hampeg, a otro nivel de eso, nivel superior, está el Hampeg, que sería como un reordenador de las cosas físicas, que obviamente va a utilizar las plantas o la parte química de las plantas, tanto como los minerales y todo lo demás químicos, para sanar o para organizar o mantener cierta orden en unas cosas o destruir algunas cosas, dependiendo de cómo está su estado mental de la persona, pues también va a utilizar las cosas. ¿Y como qué planta, por ejemplo? Pues podría utilizar San Pedro, podría utilizar Supacaico, podría utilizar cualquier planta que, por ejemplo, podría utilizar esta jeuña que está al frente, que contiene aspirinas. Entonces, para un dolor de cabeza, pues va a utilizar, o para un mejor broncodilatador también va a utilizar esas plantas. Perfecto. Entonces, no solo estas plantas sagradas, obviamente va a tener su manejo, y tanto las proporciones las dosis para cada persona y todo lo demás, va a manejar, pero solo la parte química. Bien. No solo eso, sino los óxidos, los metales, todo
va a empezar a utilizar, porque es solo la enfermedad en ese nivel se concibe como falta de o exceso de, nada más. Entonces a través de la alimentación, contacto directo, o a través de tomas en proporciones va a empezar a utilizar. Esta persona se llama Hamper, este nivel de escala evolutiva en ese nivel se llama Hamper. De ahí se da cuenta uno que no es solo lo físico, no, lo físico es como tratar los síntomas. Acabas con los síntomas, como la raíz o el generador, el motor no está desactivado, aparece en otro lado con otro denominación, aparece en otro lado, aparece en el otro lado, donde hay casi una imposibilidad de sanarlo. Entonces va a un nivel llamado Misayo. Entonces en ese nivel me encuentro. Ese nivel es donde se trabaja con todo lo que es la materia sutil. En realidad sería como la información, o sería como geometría sagrada. O sea, es próximo a una construcción metafísica, algo así. Entonces esta parte es donde la persona aprende a conocer los mundos no físicos. O sea, mira, es como los que vemos lo tomamos como mundos no físicos. Los que vemos tomamos como mundos físicos, y lo que no estamos viendo lo tomamos como mundos no físicos. Y entonces ahí en esa etapa la primera fase es manejar átomos. Los átomos están en todas partes, pero no lo estamos viendo. Y entonces es el manejo del aire también, porque el aire está acá, pero no lo estamos viendo. Claro. Entonces, en esa parte, pues la medicina es simplemente un acto. Un acto de hacer, es full ritual. Ahí es donde la parte, como lo conocen como rituales chamánicos, ¿no? Entonces llevas a la mente humana a creer en algo, para crear algo. Eso es la parte del Misayo. Y entonces eso es una escala evolutiva donde aprendes a confiar en lo que no estás viendo. Perfecto. Y aprendes a manejar información. Información está ahí, pero no lo estás viendo. Claro. ¿Y la escala evolutiva se detiene ahí o continúa? No, continúa hacia un nivel que se llama Alto Misayo, ¿no? En esa parte es donde entras en reestructuración de tu cuerpo y de tu mente también. Donde puedes tomar, por ejemplo, la forma de un pájaro, y como sabes reestructurarte, te reestructuras hacia el pájaro y eres un pájaro. O un cóndor. Generalmente se practica con el cóndor, serpiente y puma, por eso son en los Andes, obviamente, no es que sea en la tradición andina. Y luego, después de eso, está el nivel todavía Curajacuya, que es un nivel donde la metamorfosis, como lo llaman, o la muerte en vida, o el letargo, inicia sus procesos. Y cuando está por terminar los procesos, se llama un nivel que se llama Incamalco, la incubación de ese proceso. Y luego, y el otro proceso, cuando termina ese proceso, está el Sapan Inca, o sea, el Inca. El Inca es la persona o el dios sobre la tierra. Entonces, esta tiene sus poderes por sí solo, porque por ejemplo en Pampamisayo, no puedo yo decidir que llueva en este instante, porque dependo de la conciencia colectiva. Claro. Pero en un estado de Inca, yo manejo todo. Entonces yo puedo hacer que llueva en este instante a la hora que yo quiera. Estoy en el estadio de Dios. Y después de eso está el nivel máximo, la aspiración máxima del ser humano, según los Andes, es el sol. Nuestra máxima es como la luz en el cosmos, o el Dios en el cosmos, liberarse de la tierra. Entonces ahí eso es la escala evolutiva de los Andes, o eso es como la escala social, ¿no? Eso es
No es que alguien, ahí no te van a decir tú eres tal, sino la tienes que demostrar por tus hechos. En cada etapa hay una cualidad específica que indica que eres eso. Porque está evolucionado, está, digamos, en la base tenemos el 3% de la mente utilizando, pero en lo alto, digamos en nivel del Inca, supongo que está utilizando al 90% su capacidad mental. Entonces en cada escala evolutiva hay una determinada cantidad de la capacidad mental que va utilizando la persona que quiere evolucionar. Entonces estos grados o estas grados evolutivas, si bien es cierto hay un representante y puede dar ese grado de evolutiva, solo da el inicio, el proceso, a través de caminos iniciáticos, que son, digamos, peregrinaciones a sitios específicos y rituales y todo lo demás, ceremonias que se preparan para que esta persona dé autorización su mente a que utilice más. Porque nosotros consideramos que el ser humano sobre la tierra nace inconsciente. Nace inconsciente, entonces hay que revertir esa situación, donde uno tiene que nacer conscientemente, y cuando nace conscientemente, pues empieza a darse o se autoriza la utilización de su más cantidad de un porcentaje más alto de su mente. Entonces eso es la cosmovisión andina. Perfecto. Así que para los que quieren también pues tengo viajes de esa naturaleza para hacer eso. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Bueno, excelente. Gracias, Gastón, por este material. Así que lo podemos ver este miércoles. Hay doblete de Dr. Berlanda en el Arteón de la película documental Humano, donde pueden ver justamente a Plácido, Nicolás Paucar, en ese documental que ya le hemos hecho bastante publicidad, ¿no? Y aquí en la entrevista, bueno, contándonos un poco cómo son todos los niveles evolutivos de la cosmovisión andina, de la cosmovisión quero o quechua, y donde, bueno, ya habíamos comentado en un programa anterior cómo históricamente los queros fueron descubiertos, o mejor dicho, redescubiertos recién en la década del 50, año 55, más o menos, donde hubo una expedición de Oscar Núñez del Prado, un antropólogo peruano. A partir de esos descubrimientos, de esta comunidad que vivía prácticamente exactamente igual que antes de la invasión española, digamos, y que todavía mantenía sus tradiciones y vigente su cosmovisión. Se pudo saber, por ejemplo, estas famosas profecías sobre el Pachacuti, que la hemos trabajado bastante también en el programa, y a partir de ello, bueno, toda la familia Núñez del Prado le siguió el hijo. Les empezó el abuelo, después le siguió el hijo, creo que también todos antropólogos, además de profesión, y hoy en día también está el nieto, no recuerdo los nombres de ellos de pila, toda la familia Núñez del Prado han sido iniciados, supuestamente, en esta tradición, en estas etapas que comentaba en la entrevista a Nicolás, y que también se puede ver un poco en la película Humano, ¿no? Donde el mismo Alan, el director de la película, es de algún modo iniciado en este camino espiritual quero. Claro que Alan quedó ahí nomás, ¿no? Supuestamente él nos decía que tiene su propio montaña sagrada que tiene que visitar y que está aquí en Argentina, es el Cerro Champaquí. Pero él tiene que quedarse 20 días, todavía no lo ha hecho, está dedicando mucho al tema del cine, y esta película lo tiene de aquí para allá, y ya tiene nuevos proyectos de nuevas películas documentales y demás. Entonces, bueno, también es muy difícil, ¿no? Creo yo, iniciar
este tipo de caminos espirituales si uno está en el medio de la gran ciudad, ¿no? Se va complicando, ¿no? Se va complicando. Pero también nos decía Núñez del Prado que estos últimos 3 niveles, en los que se terminaba hablando del nivel del Zapay Inca, prácticamente no hay ninguna persona en el mundo. Actualmente esto creo que, sí, me puedo equivocar, pero recuerdo haberlo escuchado en alguna conferencia a Núñez del Prado hablando de esto. Estos últimos 3 niveles prácticamente no existen, no hay ninguna persona que haya llegado en este momento. En otros momentos sí lo hubo, por ejemplo en época de vigencia del Imperio Incaico, pero en estos momentos no lo hay. Así que Nicolás está dentro de los niveles que existen hoy en día, de los más altos, realmente, ¿no? Y además reconocido por su comunidad. Estábamos hablando de los chamanes chantas, en este caso no, estamos hablando de los chamanes jóvenes que están compartiendo este mundo, digamos, feroz de la ciudad, pero que son reconocidos a su vez por sus propias comunidades en esta cosa de estar entre dos mundos, ¿no? Entonces tenemos los dos fenómenos, los chamanes jóvenes que ya obviamente no pueden tener, ya no pertenecen a la generación, digamos, de sus abuelos, pero de cualquier manera son reconocidos y tratan de traducir a este nuevo mundo de la gran ciudad, del idioma castellano y demás, toda su tradición. Y después tenemos los chantas, por decirlo en forma directa, es decir, los paracaidistas, la gente que ven todo esto solamente un interés comercial, ¿no? Nosotros, cuando ustedes estaban justamente pasando la entrevista a Alan, me acuerdo de ese programa que yo hablé desde un costado de la grieta, digamos, que yo justamente estaba comentando que Gastón en ese momento en simultáneo le estaba haciendo la entrevista a Plácido. No sé si lo hablaron antes que yo llegara, ¿no? Pero ¿no tuviste mayor problema para encontrarlo, para comunicarlo? O sea, el tipo, digamos, abiertamente habló con vos, no hubo ninguna cuestión de estrellato, ¿no? No. Ya desde el primer momento de la llamada que realicé a su celular, él se mostró muy abierto y muy sencillo, digamos. No, en ningún momento tuvo problema en juntarse a tomar un café. Fue básicamente lo que le propuse. Pero desde un primer momento se mostró así muy tranquilo. Es una persona que tiene mucha calma para hablar, realmente eso se puede apreciar. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque, digamos, uno a veces puede verlo en el marco de una película o en el marco de un reportaje, pero el tema es cómo se accede a eso, ¿no? Y a veces hay personas que se hacen o venden, digamos, su lugar. En este caso, esta película está recorriendo mucho, pero eso es un poco lo que quería saber, ¿no? Que realmente... Incluso es hasta medido para hablar en toda la cuestión de las plantas. Si se habrán dado cuenta en la entrevista, él, por ejemplo, nombra el San Pedro, pero no le da mucha mayor importancia que una planta que teníamos enfrente que me dijo que tenía aspirina. Es uno de los métodos que tiene él para accionar, porque él trabaja en el ámbito de la salud, dentro y fuera de su comunidad. En Cusco también lo hace. Así que también es, digamos... Sí, eso me llamó la atención. Además porque... lo mencionó en su idioma, como para que no se sepa bien de qué planta se trata. En ese sentido, yo lo veo, por lo menos en algunas otras cosas que hemos visto en YouTube, de parte de Nicolás, muy medido con este tema. Se da cuenta que hay un gran interés de los gringos, de nosotros, por ir al enteógeno en forma directa, y él ahí se mantiene más en reserva con la tradición. Inclusive hay una entrevista donde le hacen referencia a una ceremonia concretamente con San Pedro, y enseguida esquiva y saca de tema. Esquiva el bulto, eso me pareció sumamente interesante. Cuidado con el tema de las plantas sagradas y lo enteógeno. Es como querer dar a conocer otro tipo de tradición que también está, que de pronto no es necesario la planta para poder acceder. Otro tipo de ceremonia que me llamó muchísimo la atención, que es la ceremonia de los apus, que contaba el propio Alan y que está representada en la película,
como que de pronto tratar de desalentar este interés gringo de todo enteógeno, ¿no? Sí. Otra de las cosas que hemos visto en la película es cómo se utilizan, hoy diríamos algo así como técnicas de psicodrama o algo así, ¿no? Cuando lo hace caminar al director de la película con los ojos vendados por un camino tortuoso, lleno de piedras, un arroyo, unas cuevas, ¿no? La persona completamente a ciegas, tratando de generar confianza en sí mismo, ¿no? Entonces vemos que son todas técnicas que no precisan justamente de las plantas, de los enteógenos, pero hoy está de moda el tema de las plantas, ¿no? Las plantas psicoactivas maestras, y bueno, esto es interesante, que él ante esa insistencia por parte de nuestra cultura en eso, se mantiene un poquito esquiva el bulto, vuelve un poco al secretismo que hubo en su momento, cuando los pueblos originarios no hablaban de estas cosas, y cuando estas plantas no se mencionaban por sus nombres, sino que se mencionaban por nombres elípticos, ¿no? Porque eran tan sagradas que justamente lo sagrado no se lo menciona, así en forma directa y en cualquier lugar y en cualquier lado, ¿no? Entonces esto es lo que también se va perdiendo a medida que estas cosas van llegando de forma más fácil, como decía Néstor, llegan por correo a cualquier parte, a cualquier lugar del mundo, a manos de una persona que pueda hacer un mal uso de esto, cuando siempre en las sociedades tradicionales se tuvo mucho cuidado. Gordon Wasson, por ejemplo, en todos los libros de Gordon Wasson siempre se hace referencia a esto, ¿no? El mundo era sagrado para esas antiguas civilizaciones y culturas, y ni siquiera se los mencionaba a los enteógenos por su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, la famosa chamana mazateca de México, María Sabina, no hablaba de hongos ni de sustancias, eran los o niñitos santos. Claro, eran los niños santos, ¿no? De hecho, la palabra enteógeno fue un desarrollo occidental, si se quiere. Sí. Así que, bueno, en ese sentido me parece una persona todavía bastante equilibrada. Vamos a ver. ¿Es posible, Gastón, que Nicolás nos visite aquí en Argentina, aquí en Rosario sobre todo? Sí, de hecho lo hemos charlado, y él, bueno, por otros motivos iba a estar en Argentina alrededor del mes de agosto, no sabía todavía con exactitud. Para cuando cumplimos un año. Claro, exactamente. Ojalá podamos tenerlo entonces aquí en La Grieta, o mejor todavía en alguna conferencia, que podría ser en conjunto con el director de esta película Humano, ¿eh? Bueno, habrá que trabajar en eso entonces. Viegas, haciendo un breve paréntesis, nos pasamos de la media hora porque realmente estuvo muy entretenido el programa, Gastón. Una alegría que estés de nuevo con nosotros. Te vuelvo a repetir, vas a tener que venir nuevamente. El tema de la media hora, Viegas. Bueno, el tema de la media hora, usted estuvo agitando mucho el Facebook con la cuestión del New Romantic. Yo debo decirle que todavía usted me empezó a cargar, choqueado. usted me discrimina porque yo Viegas, todavía favor, sigo siendo un New Romantic. Usted sabe que soy un melómano. Y realmente, como joven musiquero también, quedé impactado con ese término New Romantic. Le gustó me eso. Me gustó. Probablemente hubiese sido un New Romantic en esa época. Claro, y como yo tampoco bailaba. Exactamente. Los New Romantic no bailan. No bailamos. Así es. Pero vamos a escuchar un vamos tema. A escuchar una super banda que fue puesta en esta nomenclatura del New Romantic, pero solamente, o del synth pop, solamente por la época, New ¿no? Wave, synth la New pop, Wave, New claro, Romantic. porque surgió justamente en el año 81, 82, 83, 86, ya habían sacado dos discos. Ya a partir del tercer y cuarto disco cambia un poco la banda, usan menos sintetizadores y se vuelve un poco con texturas más jazzísticas, etéreas y demás, pero de cualquier modo, aún en la época New Romantic, a mí me parece una de las mejores bandas de esa época. Se llama Talk Talk. Estamos hablando de Talk Talk. Vamos a recordar un tema particular de esa banda, My Foolish Friend. Y lo que siempre se extraña, digamos, es la capacidad de... bueno, el líder de esta banda se llama, bueno, pero lo que pasa es que abandonó la música ya en el año 91, ¿no? Mark Hollis. Hollis era un multi-instrumentista,
y son muy interesantes en todos los temas de este grupo las texturas, ¿no? Cómo lo graban con pequeños ruiditos, colchones así bastante etéricos y demás. Algo realmente casi antiogénico, ¿no? A pesar de que no estamos Sí, dentro del rock o dentro de lo que se denomina la psicodelia, no, nada que ver, esto es pop, es pop para divertirme, como dice Vicky Vainilla. Lo particular de esta banda lo particular de esta banda es que si bien explota en todo lo que fue la década del 80, nace el brote, está en todo lo que fue esa revolución, porque estamos hablando de una banda inglesa, de lo que fue todo el contexto sociocultural de la década del 70 que estaba transcurriendo en Inglaterra, ¿sí? Todos saben, la explosión del punk. Claro, sí, alguna de esas influencias. De ahí también vienen los primeros brotes y podemos decir que la flor que da origen, o podemos decir que esta banda da origen a los primeros brotes de lo que hoy se denomina post-rock. Exacto, sí. La crítica, sobre todo, los denomina como los precursores del post-rock, sobre todo en los últimos álbumes. El último álbum, ¿sabe dónde lo grabaron? Lo grabaron en una iglesia abandonada. Perdón, siento que estoy hablando con el Bebe Sanso. Le mando un abrazo al Bebe Sanso, el hermano del querido Ariel Minimal, que entre paréntesis les decimos que el 26 de abril en esta ciudad nuevamente tenemos la visita de Pez, que va a estar tocando en Puliese. Nos fuimos al... Yo le traigo un toque distinto, un poco... No, por supuesto, yo soy más viejo que usted, no lo quiero entonces le distraer, traigo que me gusta, cosas de los 80. Me gusta escucharlo hablar de texturas musicales y de... Pero ni hablar, y vamos a buscar aquellas joyitas que sean especiales para la grieta, pero que se hayan producido en esta época, en los grandes y dorados años 80. Que nos vamos a meter en la música de los 80, ¿no? Vamos a decir ochentoso. Exacto. Para no sonar de los 80, como... pero más grieta. ¿Más grieta? Sí. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar entonces a la banda británica Tok Tok con My Foolish Friend. Hola, papá. ¿Qué me trajiste? ¡Ah! El monumento a la situación internacional. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexiona con nosotros en La Grieta de lo Increado. Volvimos. De los 80. De los 80. Volvimos de los 80. Volvimos en forma de figuritas. Sí. Bueno, nos vamos. Y ya nos tenemos que ir, sí, porque nos fuimos. Los horarios... Se estiran, cada vez se estiran más. El programa es una textura de sonidos que se... Desde que don Guillermo Aldunati desapareció de esta sala, acá no hay límites. Yo quería comentar... No tiene límites. Yo quería comentar esto, que en el primer programa un oyente, me acuerdo que nos hacía referencia a que por qué no poníamos temas latinoamericanos. Hemos pasado, pero quería comentar esto, que digamos también la idea es justamente la cultura forma parte, si bien nosotros nos enfocamos en Latinoamérica y en todas las tradiciones y demás, hay todas estas perlitas que tienen que ver con todo lo que es la cultura a nivel mundial y que marcaron épocas, o músicos que marcaron también una época y que fueron creando cosas, hechos musicales concretos que fueron muy significativos. Entonces un poco eso es por qué de pronto vamos viajando y poniendo distintas texturas musicales. Y para despertar distintas emocionalidades. A cada uno le tocará los 80, los 90, los 2000, pero queremos que todos pasen por un momento de emoción a flor de piel, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Esto es como el mito del eterno retorno, ¿sabe? Que volvieron los brujos, por ejemplo. ¿Volvieron los brujos? Cuando yo era muy pequeño, los pude ver, era un niño, luego se separaron y digo, no, esto ya quedó ahí, pero todo bueno, la vida se encarga de traer lo bueno también. Alía Cruzé, ¿podemos poner un tema alguna vez? Por supuesto. Ya, es verdad, pero decilo vos, amigo Gastón, decilo. No, permítame interrumpir, pero ya que hablamos de música, el sábado aparentemente va a ser el recital más multitudinario de la historia de Argentina. ¡Apa! Estamos hablando de que este sábado en la provincia de Entre Ríos, particularmente en la ciudad de Gualeguaychú, ¿quién va a estar tocando? Toca El Indio, justamente, ex cantante de Los Redondos y compositor. Y ¿Vas se a ir? esperan, seguro.
Y vas a volver y nos vas a contar qué pasó. Bueno, es un fenómeno muy particular. Por eso. Cada vez que toca. Otro fenómeno social, un fenómeno increíble, sí, que no sé si algún sociólogo lo habrá estudiado, seguramente debe haber algunos escritos por ahí, pero hay es libros muy interesante. Analizando Sí, sí. bueno, La época todas y la época de obras. Patricio Rey, ni hablar, ¿no? Es muy, muy interesante, Se muy espera una una movida venta muy de- interesante. Una venta de 1 millón de choripanes, 100.000 kilos de carbón, así que calculen las personas que van a ir más o menos. Impresionante, sí. Bueno, antes de irnos, unos saluditos. Vamos a mandar un saludo muy grande. A Mario Agustín Bravo de Mar del Plata, ya te vamos a contestar algunas de las inquietudes con Sí, con tiempo. Mario nos planteó si pueden entrar en nuestro Facebook. Una pregunta muy interesante que teníamos pensado tratar más adelante. Vamos a dedicarle, creo yo, un programa entero con las cuestiones de la psicología, la antropología y las comunidades de los pueblos originarios, por un lado. Y decía que les quería mandar un saludo muy grande que nos está escuchando, a Agustina Echeverría, siempre presente, siempre acompañando. Siempre acompañando. Así que, Agustina, te mandamos un beso enorme. Saludo a Luna, que nos está escuchando, Alicia. Hola, Mamá. Luna. ¿Tu mamá? Hola, mami. Hola, ma, estoy en la radio, mirá, mamá. Un abrazo para Sergio, no sé si está escuchando. Un abrazo para la señorita Chinaski. Muy bien. A todos los oyentes y oyentes que nos están escuchando en el éter también, que a veces figuran y a veces no. A veces no, a veces sí, a veces no. Y nos volvemos a encontrar entonces el martes que viene a las 19 horas en esto que hemos dado en llamar, como dice Carlitos del Frade, a escuchar, a sentir. Me encanta Carlitos del Frade cuando dice Un abrazo, la Carlitos. grieta de lo increado. Chau.